La oscuridad se hizo carne en mi interior. Y lentamente el infierno me atrapó. El agujero del diablo. Soy un geólogo que trabaja en el Parque Nacional del Valle de la Muerte de Nevada. En el transcurso de los últimos meses, hemos estado estudiando la formación geológica apodada, el agujero del diablo. Para quienes estén interesados, lo pueden buscar en YouTube. En fin, ese lugar siempre me pareció un tanto desconcertante. Tenemos una idea imprecisa de cómo llegó a surgir, y de qué causa que haga lo que hace, pero hay algo más. Algo, que está mal. El otro día, enviamos al agua un dron submarino pequeño para ver si podía trazar el laberinto de sistemas de cuevas que sabemos que está ahí, pero que ha sido completamente inaccesible por décadas. Además, queríamos descubrir qué tan profundo llegaba. El hecho de que un terremoto en China pudiera provocar que el nivel del agua aumentara sustancialmente en este lugar de Nevada nos hacía pensar que era mucho más profundo de lo que estimamos preliminarmente. El submarino comenzó a trazar los primeros 15 metros. Fue difícil agarrar una buena señal. El contenido mineral del agua era realmente inhóspito para los sistemas que utilizamos y la manera en que se comunican entre sí, sin mencionar que, una vez que llegas hasta ahí abajo, el agua supercalentada cerca de los conductos geotermales es suficiente para inutilizar el dron por completo. Alrededor de los 23 metros, la señal se puso bastante delicada. Teníamos unos cuantos minutos de comunicación decente, pero luego se cortaba en su totalidad y nos dejaba preguntándonos si el submarino había chocado o si se había dañado irreparablemente. Durante los momentos cuando podíamos mover el dron, explorábamos de cueva en cueva e íbamos más y más profundo. El agua estaba bien por encima de su punto de ebullición, y a medida que la presión se incrementaba, la temperatura también. El submarino podía soportar hasta los 200 grados Celsius por un corto periodo de tiempo, y ciertas bolsas de agua se estaban acercando a ese máximo. Llegamos a un punto relativamente cálido, alrededor de 107 grados Celsius, y se nos dijo que esperáramos. Greg, el sujeto que estaba operando el equipo óptico del dron, seguía insistiendo con que veía destellos de luz muy por debajo de nuestra posición. Yo insistía con que el equipo estaba funcionando mal y causando los destellos, pero Greg no se callaba sobre otro sensor que estaba registrando explosiones de calor al mismo tiempo en que aparecían los destellos. Discutimos por un momento breve y el dron se mantuvo en su sitio. El nivel del agua en el agujero comenzó a elevarse. Eso no era inesperado, pues una cantidad increíblemente pequeña de actividad sísmica en cualquier parte del mundo era suficiente para mover el agua de aquí. Seguimos peleando y no notamos que hubo más destellos en la pantalla hasta mucho después, cuando analizamos el video. Pero lo que finalmente nos sacó de nuestros respectivos berrinches fue la manera en que el agua había comenzado a cambiar de color. Pasó de su tono normal a un rojo apagado. Greg le echó un vistazo a la pantalla y notó que la profundidad del agua en la caverna, originalmente de 11 metros, había cambiado a 107,600 metros. Sabíamos que tenía que ser un error. Aparecieron más destellos en la pantalla a medida que el agua espumeaba y burbujeaba en la superficie, y luego la transmisión se cortó. Y se quedó cortada. Greg y yo analizamos el video por la noche. Todo lo que habíamos visto estaba ahí y aún era igual de confuso. Pero entonces Greg vio un pico ligero en la pista de audio, cuando la profundidad de la cueva pareció desplomarse hasta el fondo.
Lo pasó por algunos filtros para amplificar la señal y aclararla, y luego lo reprodujo. Lo escuchamos unas 20 veces consecutivas, a pesar de haberlo oído perfectamente la primera vez. Déjenme dormir. Déjenme soñar. Pronto, ascenderé. Correspondiente con el incremento masivo en profundidad y con la última palabra del mensaje, hubo un destello más en el último fotograma antes de que el dron se perdiera. Después de que Greg lo aclarara, vimos lo que era. Un único y brillante ojo rojo que parecía tener el tamaño de una casa. El tamaño de una casa, desde 107,600 metros de distancia. Caídos. Para el final de la década, comenzaron a caer personas del cielo. Siempre estaban desnudas, sin ninguna prenda. Siempre con una sonrisa petrificada en sus rostros. Al comienzo solo fueron unos cuantos, pero luego cientos y miles caían de una sola vez, destruyendo autos, hogares y bloqueando las autopistas. Se hicieron descubrimientos extraños por medio de investigaciones. Eran humanos, pero carecían de toda sangre, intestinos y corazón. Nadie podía explicar las sonrisas repulsivas que tenían, o de dónde provenían. Fue una mujer en Costa Rica quien hizo el más perturbador descubrimiento. Identificó a uno de los cuerpos caídos como un pariente suyo que murió hace mucho, cuando ella era una adolescente. Entonces se concretaron más y más identificaciones. Dentro de poco, las personas estaban descubriendo a sus allegados fallecidos por medio de las grabaciones de video que circulaban en las noticias y por las pilas de cadáveres y crematorios. Nadie podía explicar por qué estaban regresando, cayendo desde el cielo. Pasaron varios meses antes de que se observara algo todavía más angustiante. Luego de eliminar los cadáveres, no tomaba mucho hasta que el mismo cuerpo volviera a caer en picada desde el cielo. No nos podíamos deshacer de ellos, sin importar lo que hiciéramos. Las personas estaban siendo asesinadas por el volumen creciente de cuerpos caídos, y no mucho tiempo después de su entierro, ellos también comenzaban a caer. Mi madre fue asesinada por un cuerpo que la aplastó en plena calle. En cuestión de semanas, los noticieros reportaron un cuerpo que se había quedado atascado en el parabrisas de una avioneta. Vi el rostro sonriente de mi madre, más feliz de lo que jamás la había visto. Dicen que el infierno está lleno, que los muertos regirán la tierra. ¿Qué hay del cielo? Números. Nací con un don. O, al menos, fue así como mis padres siempre se refirieron a ello. Personalmente, no lo llamaría un don, sino un saber. Una habilidad observacional, por así decirlo. Aún recuerdo cómo, por tanto tiempo, solía ver estas cosas, estos números, sin tener idea de qué significaban. Pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban. Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella siendo escoltada al juzgado, ahí estaba. El número 17 flotando justo por encima de su cabeza como un halo de malicia. En ese momento, me di cuenta de que estos números no eran aleatorios. Representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Vi al mundo de manera muy diferente luego de ese día. En un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizá algunos unos. A veces, podría caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza me haría sentir intranquilo.
En lo particular, nunca he conocido a nadie con un número más alto que 1, y siempre me convencía a mí mismo con que esos unos se debían a algún accidente o algo por el estilo. Nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al fin les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que 1 fue Aquile. Lo conocí en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el 5 que se cernía sobre su cabeza. ¿5 personas? ¿Kile? No me parecía posible y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de 3 meses de amistad, me desperté una mañana ante una gran cantidad de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban en frenesí por lo que le había pasado a Kile, pero nunca pude encontrar una respuesta clara de lo que sucedió hasta que bajé un poco por mi muro de inicio. Kile había ido a una fiesta con su novia, Annie. Se habían emborrachado bastante, pero Kile decidió que aún se sentía apto para conducir a casa. Tras 1,5 km de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria luego de que Kile girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave, y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Había sabido que Kile iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo, ¿verdad? En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Kile se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta una cuneta al costado de la carretera. El conductor, un compañero nuestro en el colegio, había muerto al instante. Sus 3 amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital por sus heridas críticas. 5 personas. Kile asesinó a 5 personas esa noche. Y yo supe que iba a pasar. Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entendían. De hecho, fue muy difícil para cualquiera el entender por qué me estaba sintiendo de esa forma, hasta que conocí a Melanie. La mujer más hermosa que había visto. Empecé a salir con ella alrededor de 8 meses después del accidente de Kile, y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más. Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté de mi don, y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó. Fue muy tierna y comprensiva conmigo. Tenía una gran curiosidad al respecto, acompañada de una reserva interminable de preguntas. Me sacó de onda cuando se me quedó viendo, ampliando la mirada, y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza. Ella era un 0. Le dije esto, y casi fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio traspasándola. Yo amaba todas las preguntas que me hacía, se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto y que estuviera genuinamente interesada en lo que tenía que decir. Habíamos sido novios por más de un año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. ¿Podemos hablar? Se me acercó con timidez. Sí, por supuesto. Pues, siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado porque siempre me pareció un tanto personal. Anda, estoy seguro de que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que vaya a ser demasiado personal, me reí. Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es, cuando te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. De hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13, le dije, agachando la cabeza. Oh por Dios, murmuró mientras daba un paso hacia atrás. ¿Hablas en serio? No, obvio que no, contesté, incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro. Soy un 0, al igual que tú. Melanie y yo nos casamos hace poco más de 2 años, y, hace un par de días, recibimos nuestro primer bebé.
Una bebé hermosa y saludable, Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo es como ningún otro. Noto más y más cómo mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que, cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa. Porque cuando veo por encima de su rostro encantador, veo el número 148.327. Tampoco sé cómo decirle que, el día que nuestra hija nació, el número de Melanie cambió de un 0 a un 1. Eisoptrofobia. Cuando tenía 9 años, desarrollé una fobia que, según nos dijo el doctor, era infrecuente. Eisoptrofobia es el miedo a los espejos, o, más acertadamente, a ver tu reflejo en un espejo. No a muchas personas en esta época y a esa edad les disgusta verse a sí mismas. Ahora, el narcisismo es más común y las selfies en el espejo son la sensación. Sin embargo, en mi caso, empiezo a entrar en pánico si siquiera capto un destello de mí misma en el espejo. Mis padres apaciguaron mi miedo cuando era más joven, cubriendo o pintando las superficies reflectantes para que no tuviera que verme a mí misma accidentalmente. Me educaron en casa. Me mantuvieron en casa para los eventos importantes. Se aseguraron de que estuviera a salvo de mi miedo. Me mudé este último año. Trabajo desde casa, lo cual es perfecto para mí. Amo tener mi propio hogar con nada reflectante. Y amo que mis padres puedan retomar algún tipo de normalidad en sus vidas. Comencé a ver a un nuevo terapeuta. Quiero superar mi miedo. El Dr. Frank utiliza un tipo de terapia a la que se refiere como terapia de inmersión agresiva. Superas tu miedo al confrontarlo. Esto, para mí, sonó como la mejor idea. Si podía confrontar mi miedo, finalmente podría superarlo. Antes de hablar con el Dr. Frank, no podía recordar cómo había empezado mi fobia. La eisoptrofobia puede comenzar en la infancia, o debido a algún evento traumático. No podía recordar ningún evento traumático hasta que comenzamos a discutir mi pasado. Mis padres nunca me habían hablado realmente acerca de cómo comenzó esto, simplemente me dijeron que comenzó. Pero lo recordé a través de mi diálogo con el Dr. Frank. Tenía 9 años, de eso estoy segura. Recuerdo haber estado en el ballet, estirándome frente a un espejo gigante, observándome a mí misma en mi leotardo rosa con tutú. Recuerdo el recital. Mis amigas y yo bailábamos para nuestros padres. Recuerdo a las chicas en mi casa, todas aún vestidas con tutús y zapatillas de ballet planas. Recuerdo a mi hermano tratando de asustarnos con historias macabras y haciendo caras. Recuerdo haber estado parada frente al espejo con una candela luego de que mis amigas me retaran a hacerlo. Recuerdo haber entonado el conjuro en el baño oscuro, contemplando mi rostro en el espejo. Recuerdo cómo mi hermano saltó desde la bañera para asustarme. Pero no fue él lo que realmente me asustó. Fue lo que estaba en el espejo. Fue el cambio de mi rostro. Fue el sonido de la risa de una mujer. El Dr. Frank disminuyó las sesiones después de eso. Pero cuando llegué el día de ayer, entré a una oficina oscura con una silla en el centro de la habitación. Me guió a la silla y me pidió que me sentara y mirara al piso. Lo hice.
Me dejó en la habitación y regresó con un espejo de cuerpo completo. Me puse de pie, lista para echarme a correr. Él me calmó y me senté de nuevo. Puso el espejo frente a mí. Cerré mis ojos y sentí el pánico familiar asentándose. Mis palmas estaban sudando, bilis se elevó por la entrada de mi garganta, el latido de mi corazón era tan ruidoso que podía escucharlo en mis oídos. Quería correr, vomitar o ambos. Abre tus ojos, mira a tus pies, dijo el doctor. Me recordé que esto era lo que yo quería. Inmersión. Confrontar mis miedos. Abrí los ojos y me enfoqué en mis pies. Desplacé la mirada y vi mis piernas a través del espejo. Los latidos de mi corazón se incrementaron un poco, pero aguanté con fuerza. Moví la mirada hacia mi pecho, estudiando mis manos por un momento, las cuales se aferraban al regazo de la silla como si mi vida dependiera de ello. Mi estómago se contrajo ante el pensamiento de ver mi rostro, pero alcé la mirada de nuevo. Vi mi rostro por primera vez en más de una década. Lucía normal. Hice algunas muecas, observando a mi reflejo imitarme. Todo parecía normal. El doctor Frank estaba parado junto al espejo con una sonrisa en su rostro. Me vi a mí misma por unos minutos. El pánico desistía. Pensé que ese sería el final de mi eisoptrofobia. La secretaria del doctor abrió la puerta detrás de mí para hacer una pregunta. Fue entonces cuando la vi. Caminó en reversa, con elegancia, a través de la puerta, extendiendo sus brazos como una bailarina de ballet debería hacerlo, pasando a un lado de la secretaria e internándose en la habitación. No pude ver su rostro, solo la parte trasera de su cabeza. Pero reconocí el atuendo. Un leotardo rosa con un tutú y zapatillas de ballet planas. Empezó a danzar. Se inclinó y revoloteó, saltando de aquí hacia allá, siempre moviéndose un poco más cerca de donde yo estaba sentada. El doctor y su secretaria estaban enfrascados en su conversación, y ninguno notó a la niña en la habitación, ni el pánico que yo estaba experimentando. Amasé la fuerza para darme la vuelta y mirar atrás, pero no había nadie. Solo la secretaria parada en el pasillo. Me di la vuelta hacia el espejo y ahí seguía, abriéndose camino hacia mí con su baile. Me sobresalté y salí corriendo de la oficina. Corrí por la ciudad y hacia mi complejo de apartamentos, evadiendo toda superficie reflectante que podía, captando destellos de su baile en las que no pude eludir. Una vez que estaba a salvo en mi departamento, di un respiro hondo sintiendo cómo el alivio fluía por mi cuerpo. Me había encontrado, de eso no me cabía duda. Pero no me atraparía aquí. Recordé más, haberla visto hizo que todo me volviera a la memoria. Recuerdo que no tenía miedo de verme a mí misma en el espejo, tenía miedo de verla a ella. Tenía miedo de lo que era capaz de hacer. Ella me invocó hace una década, pero no funciona al revés. No voy a regresar al espejo ni me puede obligar. Esta es mi vida ahora.